Hola amigos, soy José Moreno. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Es un gusto, como siempre, estar estudiando la palabra de Dios en compañía de tan generosa concurrencia. Si tú estás aquí por primera vez, te quiero dar la bienvenida. Te quiero aclarar que estudiamos la palabra de Dios segmentada durante el año y en esta ocasión, serán 52 hasta 54 clases las que estaremos viendo. El día de hoy estoy muy emocionado porque comenzamos el libro de Éxodo. Y aunque en cada segmento no podemos ver la totalidad de él, sí te hablaré acerca del primero de los capítulos y seguramente no has estudiado algo referente a los nombres. ¿Qué tan importantes son el nombre que tú tienes? ¿Qué tan importante el nombre de tus familiares, de tus amigos? ¿Es importante nuestro nombre? ¿Dios conoce nuestro nombre? ¿Qué pasa con él? ¿Está incluido dentro del plan de Dios? Te invito a que me acompañes en esta clase para que podamos verlo. El libro de Éxodo es, por decirlo así, es una cápsula súper compacta de lo que fue la redención del pueblo de Israel. Sin embargo, esto no solamente habla del pueblo de Israel. Lo hermoso de la Biblia es que siempre nos habla en un primero, segundo, tercer plano. En fin, son varios niveles de profundidad, los cuales nosotros podemos encontrar en este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver qué tan importantes son los nombres. Por cierto, ¿tú has leído nombres en la Biblia? Seguramente que sí. Y el libro del Éxodo comienza con estos nombres. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y vamos a leer los 12 nombres de los hijos de Jacob. El versículo 2 dice así: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas estas personas nacieron a Jacob, fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. A veces cuando vemos estas listas de nombres, pensamos que es simplemente información, cultura, en fin. Sin embargo, no hay nada extra en la palabra de Dios. Todo está allí porque tiene un propósito. Y en esta ocasión veremos algo acerca de los nombres. ¿Por qué se nos da esta cita o esta lista, este listado de nombres? No sé si tú te fijaste, pero no todos ellos están en el orden en el que nacieron. Por ejemplo, el último en mencionarse es José, y José no fue el último, Benjamín fue el último. Muchas veces los papás se les olvidan las fechas de nacimiento de sus hijos. A veces hasta sus nombres también. Pero esto no es lo que pasó cuando escribieron el libro de Éxodo. Tuvo un propósito que fueran ese exactamente el orden de los hijos de Jacob, porque Dios nos estaba revelando algo allí en medio de todos esos nombres. Sin embargo, esta lista se repite. Te pido que me acompañes páginas atrás en tu Biblia. Vamos a Génesis capítulo 46, versículo 8, y fíjate lo que dice aquí. Génesis 46, el libro anterior, versículo 8, capítulo 46 dice así: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Y comienza ya a mencionar a Rubén y a toda su descendencia y a todos los demás. La pregunta que obviamente nos hacemos es: ¿qué era necesario poner otra vez este versículo en Génesis y en Éxodo? ¿Cuál es la razón que se repita dos veces? Obviamente nos está diciendo porque el libro de Éxodo, su nombre original no es Éxodo, su nombre original es, este libro en el original se llama Nombres, porque lo importante son los nombres de las personas que entraron en Egipto de los hijos de Israel. Y el hecho de que se repita dos veces la lista no significa que a Moisés, que es el autor de estos libros, le falló algo o quiso ser redundante, sino que se refiere mucho al propósito del Éxodo. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuál es el propósito del libro del Génesis? El propósito del libro del Génesis es mostrarnos el plan eterno de amor de Dios para con toda la humanidad. Es cierto que en el plano literal se centra en una familia, la familia de Abraham. Es cierto que finalmente se ve cómo es la nación de Israel. Esto es totalmente cierto.
Sin embargo, el plan de Dios, del amor de Dios para toda la humanidad, está precisamente en esa familia. Y a partir de ella, de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es como tú y yo entramos en ese plan divino del amor de Dios. Pero ¿de qué se trata el libro de los nombres? El libro que tú y yo conocemos como el Éxodo. Este libro se trata de la redención de ese pueblo, de esa nación, pero no solamente de esa nación, sino que también se trata de la redención tuya, de la redención mía, de la redención de tu familia, de la redención de todo el mundo, pero sobre todo de la redención final que habrá. Así que hay una redención primera y por eso se mencionaron los nombres, y hay una redención final y por eso se mencionan los nombres. De tal manera que si tú quieres saber qué va a ocurrir al final de todo esto que estamos viviendo, de lo que muchos dicen se acerca el fin del mundo, bueno, si tú quieres saber cómo van a ser exactamente los eventos, qué va a ocurrir, qué es lo que no va a ocurrir, necesitas ver el libro del Éxodo. Allí está contenido todo lo que va a ocurrir hacia la redención final. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que sucedió en la redención primera, en la redención del pueblo de Israel. Una de las cosas que nosotros vemos en el texto bíblico es que entraron en Egipto 70 personas. 12, los hijos de Jacob, se mencionan a los 12, pero en total entraron 70 personas. Y años antes, muchos años antes, 4 siglos después, no salieron 70, ni 100, ni 200, ni 300 personas. Se cuentan por millones. Salió una nación entera de ese territorio de Egipto. Y esto estaba profetizado también acerca de la redención primera y de la redención final de la que te estoy hablando en el profeta Jeremías, capítulo 23, del 7 al 8, donde dice así: por tanto, he aquí que vienen días, dice Dios, en que no dirán más: vive Dios que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No, ya no se dirá eso, sino vive Dios que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde ya yo los había echado, y habitarán en su tierra. Efectivamente, se contó durante muchos años, miles de años se ha contado de esta historia. Tal vez tú has visto alguna película basada en el libro del Éxodo. Y es emocionante cómo un exiliado como es Moisés termina por enfrentar al hombre más poderoso de su tiempo, pidiéndole algo, un encargo de parte de Dios: dejar ir libre a su pueblo. De hecho, creo que esa frase todo el mundo la conoce, ¿verdad? Cada vez que tú ya quieres terminar una clase, salir del trabajo, alguien por ahí dice: dejen ir libre a su pueblo. Bueno, ¿de dónde vino esto? Vino del libro del Éxodo. Y es que tú y yo fuimos hechos precisamente para vivir en libertad. Dios nos hizo para vivir en libertad, y al final de los tiempos nosotros necesitamos esa libertad. Por cierto, para que exista esa libertad que vivió la nación de Israel, es porque en Egipto su vida fue de más a menos, de bien a mal, de lo bueno fue empeorando, y es exactamente lo mismo que va a ocurrir en este mundo, que le va a ocurrir a la humanidad. Porque a lo mejor hay mucha gente que está pensando: bueno, es que si hay un libertador como lo fue Moisés en el futuro, si hay un salvador como lo es Jesús, la pregunta es: ¿a quién va a salvar y de qué va a salvar? Bueno, este mundo se va a poner muy difícil, muy difícil, pero esto no es para que nos desanimemos. Nosotros tenemos que saber que Dios tiene todo preparado en ese plan de redención. Es como si el Éxodo fuera el tráiler de una película, es el avance, y tú vas y lo ves y dices: wow, está buenísimo, sí, me parece que voy a ver esa película. Pues, ¿qué crees? Efectivamente, el libro del Éxodo es así como el avance de lo que será el final de los tiempos, cuando tendremos no a Moisés, sino a Jesús, viniendo por segunda vez para salvarnos, para una redención final.
Sin embargo, aquí en este texto que tú y yo estamos estudiando en esta mañana, nosotros podemos entender que sucedió la redención en Egipto y sucederá la redención final al final de los tiempos. Que la esclavitud que nosotros vamos a estudiar en el libro del Éxodo equivale al exilio y la dispersión que han tenido el pueblo de Israel por todos estos miles de años. Que la redención, ¿verdad? El rescate de la redención final, el rescate final que Jesús hará entre todo el mundo será muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo más grande que la redención que hubo del pueblo de Israel en el Éxodo. Haz de cuenta como que esto es la semilla, pero vendrá la gran cosecha. Moisés fue el primer redentor. La redención final tendrá un final redentor, que es el Mesías, Jesús de Nazaret. Y la revelación de la palabra de Dios en el Sinaí, que es lo que vamos a ver en clases posteriores, narrada en el libro del Éxodo, no es otra cosa sino la revelación de la palabra de Dios que se hará no en tablas de piedra, sino en el corazón del pueblo de Dios. Sí, en ti y en mí. Dios quiere que su palabra esté en nuestros corazones, no tanto en unas tablas de piedra, que si bien es cierto han de haber sido excepcionales, ¿verdad? Dios ve mucho más grande el hecho de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La profecía de Moisés al respecto fue hablar acerca del segundo Mesías. ¿Sabías tú que hay mucha gente que admira a Moisés y lo hace? Es correcto que lo hagan, es muy bueno. Nosotros tenemos que valorar a todas las personas, no quise decir personajes, a todas las personas narradas en la Biblia, porque no son personajes míticos, son personas reales que vivieron. Y Moisés vivió y fue real y habló. Dios le reveló algo hermosísimo que quedó escrito en Deuteronomio 15:15. Dice: profeta de en medio de ti, le está hablando al pueblo de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Moisés es el máximo exponente en Medio Oriente respecto de las Escrituras. Es toda una autoridad. A él se le concedió escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Tú los conoces como Pentateuco, también se le conoce como la Torá, también se le conoce como el Humash. Esta colección de 5 libros es la base de toda la Biblia. Cada vez que tú estudies la Biblia, tienes que ir a ellos porque esos son la raíz. Y todo lo demás de la Biblia, incluyendo los salmos, los profetas, los evangelios, las cartas de Pablo, inclusive el mismo Apocalipsis, todo tiene su origen y su base en estos libros. Así que cuando Moisés dijo, va a venir un profeta después de mí, el resto de la Biblia te va aclarando quién es ese profeta, no hay duda. Pero tenía que decirse ya desde la Torá, desde el Humash o el Pentateuco, como tú lo conoces, que vendría Jesús. A Jesús lo encontramos en cada página de la Biblia. A veces es un poco más difícil encontrarlo, pero el Espíritu Santo nos revela al Mesías, a Jesús de Nazaret. Pero también hay una profecía acerca de José. Dice aquí el texto bíblico: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Era necesario que se dijera que José murió, no porque pensemos que que pensemos que José esté vivo en este tiempo. Oye, ¿de veras murió? Sí, la Biblia lo dice. No lo dice para que estemos tan seguros que un hombre que vivió hace miles de años ya murió. No. La Biblia narra que José murió porque era absolutamente necesario que José, prefigurando al Mesías, nos enseñara de que el Mesías tendría que morir. Acuérdense que José rescató a toda su familia de la hambruna, como Jesús nos ha rescatado de una vana manera de vivir, ¿sí? Entonces, pero también era necesario que se dijera que José murió porque Jesús tendría, el verdadero Mesías, tendría también que morir. De la misma manera que José no se quedó su tumba allí, sino que fue sacado y fue llevado a la tierra prometida, de la misma manera la vida de Jesús terminó en esa cruz.
Y él murió, pero él no se quedó en la tumba, sino que fue rescatado. Y así como los huesos de José salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida, así los huesos de Jesús, ninguno de ellos fue quebrado, ninguno de ellos fue extraviado, ninguno fue perdido. Realmente era necesario que se dijera esto acerca de José. Pero el día de hoy quisiera hablarte un poco más acerca de los nombres. Por cierto, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Yo me llamo José y obviamente sé que mi nombre significa que Dios añade. Dios añade. Y por mucho tiempo yo pensé, bueno, pero ¿qué añade? Añade muchísimas cosas. ¿Qué significa tu nombre? ¿Ya has buscado en verdad lo que esto significa? Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿tu nombre está en el libro de la vida? Y otra, también muy importante pregunta, ¿tu nombre está en los planes del Señor? Pues como leímos al principio de esta clase, los nombres, los 12 nombres de los hijos de Israel están ahí mencionados, pero no en el orden de nacimiento. Y particularmente están allí ordenados por el significado precisamente de su nombre. Escucha lo que significan los nombres de los hijos de Jacob. El primero que se menciona es Rubén. El significado de Rubén es ver, tiene que ver con ver. El de Simeón significa escuchar, ¿sí? Tiene que ver con el oír. Leví significa unir. Judá significa alabanza. Isaacar, recompensa. Zabulón, habitación. Benjamín, hijo de mi diestra o de mi poder. Dan, juicio. Neftalí, una lucha. Gad, dicha, hacer, feliz. Y José, Dios añadirá. Pero ¿por qué están estos nombres así? Bueno, porque si tú vas diciendo exactamente sus significados, se va tejiendo delante de tus ojos el plan de Dios para el pueblo de Israel, del cual en la clase pasada, que por cierto, si no la has visto, te invito a que la veas, es muy importante que tú la veas para que veas dónde tu nombre está en el plan de Dios. Así que vamos a ver cómo es que este hermoso plan se teje en los hijos en los nombres de los hijos de Jacob. Dice así, el primero Rubén, y esto es porque Dios dijo así, Éxodo 3, he visto la aflicción de mi pueblo. Simeón, escuchar, Éxodo 3:7, y he oído su clamor. Ahí están los dos nombres. En el Salmo 91, Leví, yo estaré con él en su angustia. Éxodo 15, y cantaré yo alabanza a Dios, Judá, porque he echado a la mar a los que lo perseguían. Isaacar, recompensa. Después de esto saldrán con riqueza. Génesis 15:14. Y Zabulón, tú los introducirás en el lugar de tu morada. Benjamín, hijo de mi diestra. Tu diestra, oh Dios, ha sido magnífica con poder. Éxodo 15:6. Dan, juicio. La nación, la cual servías, Dios la juzgará. Neftalí, lucha. En la cuarta generación regresará acá. Gad, dicha. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Salmo 34. Hacer feliz, bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Malaquías 3. Y finalmente, José, él añadirá, Isaías 11, a él alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Escucha el mensaje sin el significado de los nombres de los hijos de Israel. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Con él estaré yo en su angustia. Cantaré yo al Señor, porque él ha echado al mar a los que nos perseguían. Después de esto saldremos con riqueza. Tú, Señor, nos introducirás en el lugar de nuestra morada. Tu diestra, oh Dios, ha sido magnífica con poder. La nación a la cual servíamos, tú la juzgarás. En la cuarta generación volveremos acá, porque somos dichosos, pues hemos confiado en ti. Y bienaventurados seremos, y se nos llamará tierra deseable. Alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo, porque Dios lo ha dicho. Eso es lo que significan
los 12 nombres de los hijos de Jacob. ¿Qué nombres están en tu familia? ¿Qué historias se tejen ellos? ¿Está Dios verdaderamente trabajando en tu familia? Revisa el significado, el propósito, porque cada nombre tiene un porqué, tiene que estar allí. Pero el libro del Éxodo no solamente nos narra la redención, la salvación de ahora una nación, eran millones. Nos está narrando la salvación que tú y yo vamos a vivir. Y nosotros también, un día, el Señor va a ver nuestra aflicción. Sí, como humanidad nos acercamos a días más difíciles. Si los pasados los has sentido difíciles, espérate los que vengan. Pero no es para atemorizarnos, porque Dios va a ver nuestra aflicción y también la va a oír y se unirá a nosotros en nuestro clamor. Dios lo alabaremos porque Él echará al mar a todos los problemas que nos aquejan, aflicciones económicas, de salud, problemas de seguridad, problemas en la sociedad, el desánimo en el corazón, el que las nuevas generaciones no estén siendo partícipes del propósito de Dios y muchísimas cosas más. Este mundo se va a ir secando y secando y secando, pero los hijos de Dios tendrán en el nombre del pueblo de Dios la promesa segura de que el Dios Todopoderoso extenderá su brazo. Y aquí habla 2 veces, una vez dice Gad, dicha, y la otra hacer, feliz. Habrá dicha y gozo en las casas de aquellos que creen en Jesús de Nazaret. A pesar de que todo esté ocurriendo, de hecho, ya está ocurriendo. En estas semanas yo he platicado con varias personas y me han dicho, bueno, en estos tiempos difíciles de salud, la verdad yo quisiera decirles que han sido tiempos muy buenos para mi familia. Hasta lo dicen muy quedito porque respetamos el dolor de todos aquellos que están sufriendo enfermedades o inclusive decesos en su familia. Pero hay cada vez más gente que está diciendo, oye, sí están muy difíciles estos tiempos, pero aquí, al interior de mi casa, de las puertas de mi casa para adentro, verdaderamente estamos sintiendo la presencia de Dios. Y esta es la redención que va a estar creciendo y creciendo y creciendo. Por eso, si tu nombre no está dentro del plan del Señor, si tú te estás dando cuenta que tu fe no ha sido la que debería de ser, yo te invito a que vengas, que seas parte de la familia del Señor, que te unas, que te juntes con tu familia, que tengas este tipo de estudios, que oren juntos, que vayan a un lugar y su plática verdaderamente sea del propósito de Dios para su vida. No hay cosa mejor que tú conozcas a Dios de manera absolutamente personal y que puedas con tus amigos, con tu familia, con los tuyos, compartir de esto. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué se trata tu nombre? Hay algunos, se me vienen a la mente, por ejemplo, el significado del nombre de algunos de ustedes significa fortaleza. ¿Por qué crees que Dios te dejó que te pusieran ese nombre? Porque tú fortalecerías a los tuyos en estos tiempos. Para algunos otros, su nombre literalmente significa alegría o risa. Tengo un hermano que se llama Isaac y de veras, ¿cómo nos hace reír? Necesitamos sonreír en estos tiempos difíciles, pero no sonreír de una manera hueca, sino sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si tú quieres seguir con estas clases, yo te invito a que semana con semana te estés reuniendo con tu familia y que me acompañen juntos, vayamos viendo los versículos de la palabra de Dios y puedas encontrar un revivir de tu fe en el Señor. Si este video ha sido de bendición para ti, yo te invito a que lo compartas. También que le des like y que por favor estés pendiente a cada una de ellos. Para eso, obviamente, te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en la siguiente clase. Soy José Moreno. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.